porque no, nos preocupa, ¿no? Es un tema, nosotros hablamos de geopolítica, pero la geopolítica hay veces parece que necesita más herramientas para explicarse, parece como que le faltan algunos argumentos para poder explicar el porqué de las cosas, el porqué de tal vez de la maldad, a veces casi podemos decir hasta gratuita, ¿no? Yo creo que la simbología no es una cuestión inocente. Algunos dicen que es la gramática secreta del poder. Quien, quien los usa sabe en realidad que está marcando territorios que muchos creen que son imaginarios, pero que abren puertas culturales que luego son complicadas de cerrar, muy, muy complicadas. Lo que en Occidente se presenta como arte o espectáculo, tal vez no sea solo eso, tal vez sea así un código ocultista que revela algo. Y eso básicamente es la cosmovisión de sus élites, un poder que se alimenta, y esa es la pregunta que hoy vamos a tratar de ilusionar, ¿desde dónde? ¿No? Desde la oscuridad, pero ¿qué es esa oscuridad? Sí, es un poder que sabemos que desprecia cualquier límite moral, eh, y que ahora ha llegado al punto en que hace esos rituales en público. El otro día, con Patricio Alonso, estuvimos desgajando y contando los principales hechos que se hicieron en Europa con los Juegos Olímpicos, la inauguración del Eurotúnel y demás, donde básicamente esto era muy explícito. Y uno preguntaba por qué, y tal vez porque la respuesta es demostrar quién manda. Y esto, por eso yo hablo de geopolítica, porque contrasta con lo que se está viviendo en Rusia, donde hay ha habido, sobre todo en los años 90, una proliferación de signos ocultistas, nihilistas y satánicos como en Occidente, pero fueron combatidos y Rusia ha respondido cada una de las bases de ese contrapunto simbólico y espiritual, usando, ellos son ortodoxos, entonces usando a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú como eje, pero no solo religioso, sino político-cultural, como un bastión contra lo que ellos consideran y llaman la degeneración moral de Occidente. El Estado ruso en realidad promueve leyes que en la práctica se expresan contra el satanismo y contra cualquier tipo de ofensa a la fe tradicional, dado que esto se considera un ataque a la identidad rusa. Y esto contrasta muchísimo con la simbología que se utiliza en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, eh, que creo que ratifica que las élites europeas están desconectadas de los valores humanos reales y se ha entregado básicamente un proyecto cultural destructivo. Entonces ahí es donde uno tal vez concluye en que realmente hay una guerra espiritual que forma parte ya del discurso político, aunque tal vez en Occidente nos quieren hacer creer que no existe. O sea, mientras toman partido por uno de los bandos y lo exhiben, a la vez nos explican que eso no existe. Eh, Sin embargo, bueno, parece que estamos viendo que la batalla entre las naciones incluye algo más, que es no solo por la economía, por la tecnología, por los territorios, sino por el alma en sí de la nación. Muchas veces hemos hablado nosotros en este espacio del alma rusa y esta consideración central en la geopolítica de Rusia hoy. Por lo tanto, hay dos visiones distintas. En Occidente se ven símbolos ocultistas en espectáculos de masa, mientras que en Rusia se responde con su propia tradición, con procesiones religiosas, con culto a los mártires, rescatando ritos cristianos, inclusive hasta utilizando el idioma, ¿no? Como un eje de rescate espiritual. Y Occidente no abandona la fe cristiana, católica en su origen, que la ha ido perdiendo con los siglos y con el advenimiento primero del protestantismo y luego la fe cristiana en general en un proceso de degradación. No lo hace ni siquiera por simple modernidad. Parecería que en realidad lo hace porque sus élites entienden que la fe cristiana
es un problema, porque pone límites morales y da sentido de trascendencia, y eso es un obstáculo para el poder actual, que quiere imponer. El cristianismo recuerda que hay algo por encima del hombre, y eso significa que el relativismo absoluto que se practica en Occidente y que es clave para gobernar de esta manera, no es así. El satanismo, en cambio, no es tanto rezarle a un diablo con la capa y el tridente y con los ojos que brillan en la oscuridad, es tal vez algo más sofisticado, es la exaltación del hombre como único centro, como centro del universo, sin Dios, sin valores. Y ese culto al ego, al poder sin restricciones, a la voluntad sin responsabilidad, encaja perfectamente en un sistema que se basa en consumidores compulsivos, identidades fragmentadas y sociedades que se arrodillan frente al mercado y la tecnología como nuevos dioses. En este sentido, los símbolos satánicos que vemos en los rituales públicos, desde las inauguraciones hasta los shows globales, no son solo accidentes culturales, son declaraciones de poder que están demostrando a las masas que el viejo orden basado en las raíces cristianas fue sustituido por otro donde manda el caos, la idolatría del individuo y el dominio de quien maneja los hilos. Ya sea entonces metafísica o no la respuesta, y eso vamos a tratar de elucidar con el invitado de hoy, esto es algo que se está produciendo ante nuestros ojos y creo que lo tenemos que abordar como una herramienta más del análisis general que hacemos del mundo en el cual vivimos.